Consejo Nacional de Trabajo en esta concertación, digamos, de temas laborales, Ujú. es la remuneración mínima vital. Y hay una mesa de trabajo técnica que está abocada a analizar la oportunidad y la cantidad que es pertinente incrementar en la remuneración mínima vital, pero siempre bajo ciertas condiciones que son Ajá. muy objetivas y que son técnicas, ¿no? Y que tienen que ver con el desempeño de la O economía, sea, si estamos en una economía con recesión o por ajá. recesión, cómo está el nivel de O sea, productividad Perú de la Cámaras economía. no es que se oponga. ¿Por qué no es la No, 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 oportunidad? no. O sea, como le digo, los empleadores no es que se opongan. Ahora, hay que entender también el otro lado, porque esta Claro. es una moneda de dos caras, Ajá. ¿no es cierto? Por un lado, la definición de un incremento de la remuneración mínima vital, y en el otro lado está la expectativa que tienen los trabajadores Claro. y el contexto Que en el siempre cual se ha creen que venido va a subir. desarrollando Por eso, es la fuerza laboral es oportuno, complicada, ¿no? era oportuno esta fecha, ¿cuándo sería oportuno hacer un incremento de esta manera? Bueno, ya el incremento ha sido definido por el Estado, por el gobierno, o sea, no es resultado del acuerdo Pero ¿era del Consejo oportuno? Es Nacional la de Trabajo. pregunta, ¿no? O sea, ¿era oportuno Bueno, hoy, más adelante o no? creemos que no era oportuno porque creo que había que terminarse de desarrollar este tema de una manera un poco más técnica. Ujú. Pero ante la falta de acuerdo, entonces el Estado, el Ejecutivo, toma la decisión y ellos definen la oportunidad. Y claro, la oportunidad probablemente, como se ha visto durante los Ajá. últimos incrementos que han habido la remuneración mínima Claro. vital, Es que siempre han estado sí, como un correlato en momentos y en épocas claro, que tienen más claro. bien un Es que efecto, que buscan tener más bien un efecto tampoco se llegó mediático a y un acuerdo, un digamos, efecto. este, señor Durán, tampoco se llegó a un acuerdo, pues, en esta comisión tripartita. Técnicamente, ¿cuál debía haber sido el acuerdo o en base a qué técnicamente se debió dar este incremento? Mire, vamos a analizarlo de la perspectiva Ajá. técnica, ¿no? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que ha habido una caída en el ingreso promedio de los trabajadores producto de la situación de pandemia, que todavía no estamos 100% recuperados en algunos sectores de la actividad Ya. económica. En segundo, el efecto de inflación. Ha habido una inflación muy alta en los últimos años y esto ha generado una pérdida de la capacidad adquisitiva de la población en general. Esto podría sustentar y sostener de alguna manera quizás la decisión que se ha tomado el incremento de Ujú. la remuneración mínima vital, básicamente mirándolo por inflación. Es decir, la inflación acumulada desde el último incremento que hubo de la remuneración mínima vital a finales de 2023, a finales de 2024, proyectado, estamos hablando de más o menos un 14% de inflación que hemos tenido acumulada. Y el incremento que se ha dado de 105 soles es un incremento que significa más o menos un 10% a 10,20% de la remuneración mínima vital. O Ahora, sea, es un incremento que está dentro de la inflación acumulada. Es decir, recupera en parte, en ajá. buena parte, en buena medida, la pérdida de capacidad adquisitiva de la población por efectos de la inflación. Entonces, en la cantidad, Pero es importante sí. también, perdón, es importante mencionar, y esto es importante, si miramos en los 10 últimos años, en cuánto se ha incrementado el sueldo mínimo vital, eso más o menos es cerca de 36% que se ha ido incrementando en los últimos 10 años. Pero el crecimiento de la economía, es decir, el crecimiento del PBI ha sido tan solo de 28%. O sea, la economía ha crecido menos en los últimos 10 años a nivel de PBI de lo que ha crecido la remuneración mínima vital. Y en la mayoría de esos casos ha sido justamente por Ujú. decisión unilateral del Ejecutivo en cada una de esas oportunidades. Entonces, ahí Pero está la también hay una cosa explicación. Sí, sí. importante, la productividad, porque en realidad la remuneración mínima vital debe Ajá. estar vinculada a la productividad laboral. Y la productividad, si bien es cierto, es muy baja en el país, miremos en el periodo de 10 años, donde le digo que la remuneración mínima vital se ha Ajá. incrementado en 36%, la productividad solamente ha crecido 9%. Entonces, esos son los elementos técnicos, objetivos, que son los que tienen que analizarse antes de definir, como bien usted lo dice, la oportunidad y la cantidad a Ujú. aumentar en la remuneración mínima vital, porque está muy vinculada la remuneración mínima vital con el nivel de informalidad. Esto Ahora, no afecta a la claro, gran ahora, empresa, esto no afecta a la don, mediana empresa, don esto Carlos, afecta específicamente a la mediana, a la pequeña y la microempresa. claro, ya el emprendedor que genera su propio trabajo y le da trabajo a otros cinco. Entonces, digamos que esto va a perjudicar de alguna manera, va a traer algún problema. Cómo lo vea, cómo lo avisora usted?
Mire, yo me baso en estadísticas, ¿no? En los últimos incrementos que han habido de remuneración mínima vital bajo el mismo contexto, no hay acuerdo, quizás no es el momento más oportuno, es una decisión del Ejecutivo, lo que se ha visto es que se ha migrado ¿Mm? de trabajadores formales de la pequeña y microempresa a la informalidad. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Por lo general, los trabajadores jóvenes, o sea, los jóvenes que están recién empezando a trabajar, Sí, pues. los sectores que tienen muy baja productividad en la actividad económica. Y eso probablemente sean los que veamos en los próximos Ajá. ejercicios de medición, Eh, cómo ha ido evolucionando don, la migración de formalidad a la informalidad, ¿no? don Carlos Durán, ¿y usted ha escuchado a la presidenta lo que dijo? No llegamos a un acuerdo y hemos tenido que tomar esta decisión. No es populismo, es que queremos un país donde haya una mayor equidad. ¿Eso le merece algún comentario crítico, señor Durán? Mire, yo lo que creo es que si realmente hay una preocupación por llevar una mayor equidad a la mayor población del país, y que esa equidad se convierta en bienestar, Ujú. no es una decisión aislada la que se debe tomar sobre la remuneración mínima vital. Tiene que haber una solución integral. Tiene que haber políticas públicas que promuevan y mejoren la competitividad del Ujú. país, que eleven la productividad Claro, de la fuerza laboral, que mejoren las condiciones para incorporar nuevos negocios al mercado, facilitar y romper barreras que hoy día hacen que los emprendimientos sean muy costosos y que tengan un nivel de mortandad muy alto. claro. Entonces, la política debería ser más integral, debería de mirarse la reforma laboral no solamente en preocuparse por incrementar la remuneración mínima vital, sino Ajá, también por ver qué se hace para flexibilizar laboralmente, porque claro. incrementar Ujú. 105 soles para el empleador formal no son solo 105 soles que va a pagar por cada trabajador. Los sobrecostos laborales no remunerativos que están por encima de esos 105 soles, que casi llegan al 60%, tiene que asumirlos el empleador, o sea, tiene que asumirlos Claro, la sí, empresa. pues Y es ahí finalmente donde va por allí. comienza a decidirse muchas veces el incremento de la informalidad laboral en las empresas. Claro, ¿Qué y pasa una, con la reforma tributaria? sí, ¿Qué pues pasa con las son, barreras de son acceso son a varios temas. facilitación al crédito? Entonces, Sí, todo ese contexto de facilitación en los negocios es lo que tiene que trabajarse ajá, si es que realmente se quiere llevar equidad y bienestar y mayor acceso a los claro. ingresos de la mayor parte de Hay la que, población. hay que buscar para que la gente lo pueda entender, a veces se nos confunden. Una medida aislada como esta, calificada, sí, coincidimos, eh, tiene que ser algo que abre el espacio para que haya más trabajo y haya más competencia, no de yo te gano al otro, sino que la competencia quiere decir que mejore, eso es elevar la productividad. Finalmente, ¿cuál sería, señor Durán, el mensaje a la clase trabajadora que está en 1.700 soles? ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría? Pero mire, el mensaje es que no miremos un árbol, sino miremos el bosque completo. Y creo Ujú. que lo que hay que hacer es trabajar en una política integral laboral. Y ya no solamente los aspectos laborales en lo que se refiere a la flexibilización laboral, por ejemplo, esa Agenda 19 que está pendiente desde el gobierno de Mm, Castillo, que tiene una serie de situaciones que, digamos, perturban el desarrollo normal de las empresas, limitan los aspectos de tercerización y otros temas que tiene que revisarse inmediatamente. Y el del manejo del término competitividad, don Marcial, el Perú puede crecer no a tasas de 3%, debe crecer y puede tenemos que crecer a crecer. tasas de 5%, Ujú. pero no va a crecer solamente con más producción, es decir, producir más paltas, más uvas, más cobre, más oro. Va a crecer siempre y cuando crezcamos en productividad. O sea, los sectores económicos, gracias a una mano de obra más calificada, a una mano de obra más tecnificada, van a ser más productivos su sector económico y Claro, por lo tanto las tasas de crecimiento que podemos proyectar al futuro van a estar por encima y alrededor del 5%. bien. Y ahí ya no nos va a Ujú. preocupar el tema de la remuneración mínima vital, porque va a ser el propio mercado que El va que a va. permitir que los peruanos con mayor calificación en la mano de obra y en la mente de obra sobre todo, van a tener acceso a mejores salarios, a mejores sueldos y así va a subir también los Ajá, ingresos promedio de la población. Esa es eso la es. manera de realmente fomentar equidad y bienestar a la población. No Bien. solamente con una mínima variable como es el sueldo Ajá. mínimo, que al fin y al cabo afecta o Ujú. beneficia, pongámoslo en esos dos términos,
alrededor del 2% de la población económicamente activa, la población trabajadora. Bien, Y el don 2% Carlos, sí. no representa pues a la población en su mayoría. Y lamentablemente quizás parte Ajá. de ese 2% migre a la informalidad producto de ¿Qué es lo que va a de pasar esta seguramente? decisión. Bien, don Carlos Durán, ha sido usted muy Bueno, preciso. esperemos que Sí, no sea así y de todas maneras el Perú es un país con muchas oportunidades, es un país milenario, somos herederos de lo que han hecho nuestros antepasados con maravillas monumentales que hoy día quizá ni la ciencia las puede explicar. Por lo tanto, yo siempre soy positivo, creo que el Perú tiene mucho por desarrollar, tenemos el país de mejores emprendedores, uno de los mejores emprendimientos en el mundo, los peruanos son emprendedores por naturaleza. Lo que nos falta nomás es mejora en las condiciones para hacer negocios, el clima para hacer negocios, y eso bien. tiene que ver también con la institucionalidad, con el tema social Con y la seguridad ordenarnos ciudadana. internamente Hoy como día la seguridad ciudadanos. ciudadana es un sobrecosto Es un que los sobrecosto. empresarios y sobre todo los micros y Ciertamente. pequeños emprendedores están Ujú. enfrentando Bien, sobrecostos que puede ser que les signifiquen más que el incremento de la bien. remuneración mínima vital a sus trabajadores. Bien, don Carlos, va a haber oportunidad para hablar más sobre este tema. Que tenga un lindo fin de año y una bien y buena bienvenida del 2025, don Carlos Durán. Gracias. Le Gracias por... agradezco, don Marcial, y retransmito y reitero mi saludo a todos los televidentes y radioescuchas con un saludo por fiestas y nuestros mejores deseos para el año 2025. Que así sea. Ha sido Carlos Durán, Paz, presidente de Perú Cámaras, que nos ha indicado algo lineal pero sucinto y qué es lo que debemos de tener. Tenemos que mejorar la productividad. Tú imagínate, amigo, que a la palta procesemos la pepa, la crema, la raicita, la merma, ¿no? La cáscara, y la convirtamos en otra cosa. Allí nos estamos volviendo más competentes, más competitivos, porque vamos a necesitar un trabajador que sepa algo de la tecnología, en fin, qué sé yo, enlatar. Eso es lo que tenemos que buscar en el Perú, abrir los espacios o agrandar los que ya tenemos para que haya más trabajo y mejor calidad de trabajo, y el mismo mercado impondrá esto de quién gana más, quién gana menos. A esta hora, cortamos el tema, 7:54, nos vamos rapidito hasta San Luis con Jesús Ortiz. Jesús, cuéntame, ¿qué pasa a esta hora en